Hola a todos, mi nombre es Wilfer y mi compañera aquí presente Claudia. En este video les vamos a hablar sobre Albrecht Dürer, o en español, Alberto Durero. Un artista del Renacimiento del cual contaremos sobre su vida, sus obras, por qué llegó a ser el artista más famoso e importante del Renacimiento alemán y el porqué de sus obras a veces tan curiosas. Durero nació el 21 de mayo de 1471 en Nuremberg, una ciudad de Alemania. Es el artista más famoso del Renacimiento alemán, conocido en todo el mundo por sus pinturas, dibujos, grabados y escritos teóricos sobre arte. Su padre, Alberto Durero el Viejo, era un orfebre que se convirtió en el primer maestro de Alberto. Cabe destacar que un orfebre es una persona que labra objetos artísticos de cobre u otros metales. El primer retrato que realizaría Durero para su padre venía con uno de su madre. Es un retrato díptico, es decir, que era plegable, y este lo realizó cuando sus padres tenían alrededor de 39 y 63 años. Este retrato es un registro de los cambios físicos y emocionales de la vejez, ya que los retrataría nuevamente más adelante, haciendo visibles esos cambios que acabo de mencionar. El motivo de los retratos podría haber sido simplemente mostrar sus habilidades o también tener un recuerdo de ellos para sus viajes. Cuando Durero vuelve a hacer el retrato de su padre, lo hace cuando éste tiene 70 años, con técnica al óleo sobre madera para el año 1497. Este retrato se conserva en la National Gallery de Londres, y se tiene creencia que esta es una de muchas copias que existen de un retrato original perdido. El siguiente retrato de su madre lo hizo cuando ella tenía 63 años en un dibujo de carboncillo en 1514, que actualmente se encuentra en Kupferstichkabinett, Berlín. Era un estudio sobre su madre, tierno pero sin concesiones, realizado mientras se encontraba enferma de gravedad 2 meses antes de morir. El artista era muy cercano a su madre y al fallecer escribió que su muerte fue dolorosa y no podía expresar el gran dolor que sintió, mostrando lo cercano que fue a ambos progenitores. Dato curioso, el artista Alberto Durero originalmente se llamaba Albert I2C, pero cuando llegó a Alemania tradujo su apellido a Dürer y luego a Dürer, según el dialecto local. Su apellido significa fabricante de puertas, y de hecho Durero ostentaría como motivo de su blasón o escudo de familia una puerta. Gracias a su primera formación, Durero heredó el legado del arte alemán del siglo XV, en el que estaba muy presente la pintura flamenca del gótico tardío. Veremos similitudes entre la sociedad de los anabaptistas Virgin Solis, según el dibujo de Aude Gieber, y las 4 mujeres desnudas o las 4 brujas de Alberto Durero. Similitudes varias y entre ellas las técnicas y elementos del fondo, que son los cuales parecen de un estudio científico, religioso, con ornamentos, y sí, son cosas que encontrarías en la casa de alguien con dinero. Entre influencias de Durero también podemos contemplar María en el huerto cerrado con santos o Jardín del Paraíso, creada en anonimato en el siglo XV, más o menos entre 1410 y 1420. Esta, para influenciar Fiesta del Rosario de Durero para el año 1506. No sé ustedes, pero yo veo mucha influencia de una u otra. Ambas son similares en temática y técnica a las de Durero y pertenecen al gótico tardío. Lo que más resalta de esta derivación es el trabajo minucioso y detallista que lo caracterizó a lo largo de toda su vida, y eso mismo es lo que lo diferencia. Deberíamos hablar un poco más sobre su aprendizaje. Él era clasificable como un niño prodigio. Durero debió aprender a dibujar con su padre y es seguro que desde entonces ya se familiarizaba con el grabado de formas en metal. Gracias a la profesión de su padre, claro, un orfebre. Ya de joven tenía una increíble habilidad para el dibujo y por ende realizó su autorretrato a los 13 años. Para el año 1484 a punta de plata, un material que no permite correcciones. ¿Acaso usted puede hacer un autorretrato como ese? En absoluto. ¿Y tú? Obvio, procedo a poner un autorretrato. Para el año 1486, a los 15 años, ingresó como aprendiz en el taller de Michael Wohlgemuth.
lugar donde realizó la considerable tarea de realizar numerosas xilografías para ilustrar la crónica de Nuremberg Hermann Schlegel para el año 1493. Posiblemente el libro injunable más ambicioso y famoso producido en Europa. Que no se me olvide aclararles que la xilografía es una técnica de impresión o grabado realizada con planchas de madera. Es probable que Durero tuviera instrucciones exhaustivas de cómo hacer los dibujos para las planchas de madera, pues durante la época renacentista al sur de Alemania fue centro de muchas publicaciones y era común que los pintores estuvieran de igual forma calificados para realizar xilografías y grabados. Esto implica que requerían una gran técnica. Era costumbre emanciparse al terminar su periodo de aprendizaje, así que Durero se emancipó de su maestro Waldschmidt y emprendió un viaje de estudios en 1490. En 1492 llegó a Colmar, donde intentó entrar en el taller del pintor y grabador alemán Martin Schwanger, que cosa que no sabía Durero había muerto en 1491. Los hermanos de este le aconsejaron que se dirigiera al centro de publicaciones de Basilea, en Suiza, para buscar trabajo. En Basilea y después en Estrasburgo se dedicó a realizar Durero ilustraciones para varias publicaciones, donde la primera parece ser un San Jerónimo en su estudio hecho en xilografía para un libro en 1492. Su matriz original se conserva en el Museo de Arte de Basilea. Podríamos decir que la labor más relevante de Durero en Basilea pudo haber sido la ilustración del libro satírico Das Narrenschiff de Sebastian Brandt en 1494, que en el año 1507 tuvo una traducción como La nave de los locos. Se le atribuyen unas 75 ilustraciones de las 116 que tuvo en total aquella obra. Durante esta primera etapa de su vida, culminada con su regreso a Nuremberg en 1494, ese mismo año, su arte reflejaba una gran facilidad en el trazado del dibujo y una minuciosa observación de detalle. Sus grabados ya reflejaban una gran calidad y se encaminaba a tener las habilidades que le otorgarían el reconocimiento mundial. En este mismo año 1494, al regresar a Nuremberg se casó con Agnes Frey, a modo de un matrimonio arreglado en su ausencia. ¿Esto por qué? Pues porque en aquella época todo artista que desease abrir un taller propio debía estar casado. Poco después de la boda, Durero decidió viajar sin su esposa a Italia. Allí realizó acuarelas de paisajes con gran minuciosidad de detalle, pero algo característico es cómo no detallaba los fondos, o mejor dicho, la naturaleza, ya que la dejaba marcada, pero no exhaustivamente detallada como podemos apreciar. Probablemente fueron realizadas durante su viaje de regreso, como por ejemplo una vista del castillo de Trento, que actualmente se encuentra en la National Gallery de Londres. Durante los siguientes 10 años en Nuremberg, desde 1495 hasta 1505, produjo un gran número de grabados que le ayudaron a asentar su fama. Entre ellos destacan las xilografías de la serie Apocalipsis del año 1498 que me encantan. Esta serie llamada Apocalipsis está conformada por 6 grabados llamados San Miguel luchando con el dragón, la batalla de los ángeles, las 7 trompetas, la bestia de 7 cabezas, la prostituta de Babilonia, los 4 jinetes del Apocalipsis. Y también salen a relucir otros de sus grabados como la caída del hombre, baño de hombres, los grabados Aburil de la gran fortuna y Sansón con el león. Todas ellas muestran el talento en progreso de Durero en sus técnicas, manejando las proporciones humanas de buena forma basándose en los textos del tratadista romano Vitruvio. Durero nuevamente se hizo un autorretrato que actualmente se encuentra en el Museo del Prado en Madrid. Lo realiza mostrándose con 22 años y vestido en ropaje algo pobre, aunque pretencioso. En la mano derecha tiene una flor de cardo. En la pintura gótica, el cardo suele simbolizar el sufrimiento de Cristo y también la fidelidad conyugal. El cardo en su mano también es visto como símbolo del interés del artista por la naturaleza. En 1500, el de la Pinacoteca Antigua de Múnich, en el que se representa con las características que habitualmente se le atribuyen a Cristo, y expresa de forma visual la preocupación que demostró durante toda su vida por elevar la categoría del artista por encima de la del mero artesano. Bueno, terminamos con la vida de Durero, pero atentos porque todo lo que vamos a hablar de aquí en adelante tiene algo muy curioso en común.
Ustedes me creerían si les digo que Durero no sabía que era un rinoceronte cuando realizó este dibujo. Pues bueno, este dibujo de rinoceronte fue hecho a tinta en el año 1515 por Durero, obviamente, que no tuvo contacto con este animal ni pudo verlo, de modo que solo lo creó a oídas y por tanto no es un boceto que parte de un modelo de referencia. Por lo mismo, de su modo de creación es que tiene deformaciones que lo convierten en un animal fantástico. Era un gran representante de la imaginación. En esta pintura de ardilla parece retratar demasiado bien la naturaleza de cómo se come sus nueces. Podemos denotar algo curioso y es que trae un collar, lo cual implica que es domesticada y explicaría mucho el porqué de que está gordita, algo que es muy diferente de una ardilla común en la naturaleza. Podemos ver cómo contrasta bastante la redondez del animal elegante con la sensación de movimiento dinámico que trae. Hago un paréntesis para mencionar que luego de regresar de su viaje a Italia, Durero empezó a interesarse por retratar más a los animales que tenía cerca, que luego emplearía para complementar otros trabajos. Por ejemplo, la Virgen entre la multitud de animales del año 1503 o la caída del hombre que mostramos antes. Es increíble cómo estas obras pueden mostrar el cariño del artista por la fauna de su patria. El árbol prohibido del paraíso se levanta en la linde de un bosque, típicamente alemán, de cuya penumbra surge el elche que avanza hacia un claro en la selva. Y en este claro brinca un lebrato, mientras una vaca echada rumía tranquila y mansamente. Durero haría sin duda estudios de estos animales, pues por ejemplo el elche, el lebrato y el papagayo se han hallado en antiguos álbumes de dibujos en Londres y Milán respectivamente. Se puede decir que, bueno, por desgracia, otros apuntes de este tipo se han perdido. Pero ojo que aquí se viene lo mejor. Y como no podía ser de otra manera, tenemos a la liebre, el más famoso de todos los dibujos de animales de Durero. Se muestra echada mientras está tranquila olfateando con sus patitas delanteras juntas. Durero, al pintarlo, quiso hacer alarde de su maestría en el manejo del pincel fino al tratar la pintura de detalle. Me parece increíble el nivel de credibilidad que tiene esta imagen. La contextura, la pose, el pelaje, todo me da la sensación de un animal pequeño y peludo, del cual hasta podría sentir sus huesos al acariciarlo. Los pelos en la panza, las orejas, son distintos y dan distintas sensaciones de textura en mi imaginación. Pero lo mejor de todo, a mi punto de vista, y lo más interesante de todas estas representaciones de Durero, es como tal el lugar donde pretende representarlas. ¿Dónde están? Miremos a la liebre. No parece estar en algún lugar propio de la época, solo se encuentra en un espacio blanco sin nada más que una superficie para apoyarse. ¿Por qué? Si para la época era casi una norma llenar completamente el espacio de trabajo, así sea con un fondo, una ambientación, contextualizar la pintura. Y sí, puede que a nuestros ojos se vea normal, pero pensemos en la época, el Renacimiento, donde cada cuadro que miremos transmite y narra con su fondo. ¿Dónde está la liebre? Pues observemos sus ojos. Podemos ver un brillo. La liebre está en un lugar con ventana. No deja de ser interesante esto en las pinturas de Durero. Me lleva a pensar en que quizá había sido posible la imaginación de un espacio vacío y totalmente blanco y hermético, pero con una ventana, como si fuera una especie de laboratorio. Me parece increíble y una gran muestra de la imaginación de este hombre. Y lo mejor de todo es que esto se viene repitiendo desde los bocetos que venimos exponiendo desde hace rato. Todos tienen un fondo blanco y vacío. Esta obra es realmente sobresaliente y uno de los puntos admirables de su gran acierto anatómico, casi científico, debido a que si un biólogo fuese a analizarla, efectivamente podría determinar de que se trata de una liebre joven. El estudio incesante de la naturaleza hacía fructificar sin parar la fantasía artística de Durero. Y sí, por acaso llegó a dibujar en alguna ocasión algo sin haberlo visto en realidad, como el caso del rinoceronte. Resulta siempre ajeno a la naturaleza y exagerado fantásticamente. Sin embargo, lo que Durero había observado en los animales y había retenido bien en la memoria, podía volver a representárselo siempre y cuando quería y era capaz de dibujarlo con toda exactitud. El devocionario del emperador Maximiliano es una muestra de la ingeniosidad y libertad con que la fantasía del gran artista volvía a reproducir animales ya vistos por él, dotándolos de una vida animadísima al dibujarlos.
Otra cosa curiosa que podemos resaltar de Durero es que fue el primer artista en grabar, o más bien marcar con su firma, los grabados que realizaba. Esa es una muestra muy interesante de la actitud tan excéntrica de Durero, de cómo era totalmente distinto a los artistas de su época y por eso muy digno de resaltar. Eso es todo. Muchas gracias y no se suscriban ni le den a la campana porque no pensamos hacer más videos de este tema.